La línea de alta velocidad entre Madrid y varias ciudades de Andalucía ha retomado sus servicios tras casi un mes de suspensión por el accidente ocurrido en Adamuz. Los primeros trenes han circulado con algunas limitaciones de velocidad y ligeros retrasos mientras se completan las inspecciones de seguridad. Ha habido un retraso de casi media hora. Nos han informado que ha sido porque se está limitando en algunos tramos la velocidad. Además, muchos pasajeros expresaron cautela al pasar por la zona del siniestro, recordando el incidente. Un poco triste, pero bueno, a empezar de nuevo. Sentido un poco, ¿no?, de temor, de tristeza, todo lo que pasó, pero hay que seguir para adelante, la vida continúa. Cuando hemos pasado por el lugar del accidente, sí, pues claro, da un poco de impresión, ¿no? Desde Renfe y Adif aseguran que la infraestructura ha sido revisada y certificada, garantizando la seguridad de los trayectos, y se prevé que la normalidad se recupere progresivamente. Durante la suspensión del servicio, cerca de 72.000 pasajeros han tenido que buscar alternativas para desplazarse entre Madrid y Andalucía. como el avión o incluso en autobús, pero bueno, ahora que ya está el tren, pues seguiremos cogiendo el tren. Muchos servicios ya funcionan con normalidad, aunque la línea Madrid-Málaga seguirá operando de forma parcial hasta inicios de marzo, con traslados por carretera para algunos tramos. Los primeros pasajeros describen sus viajes como tranquilos y sin incidentes. Todo normal, no ha habido ningún tipo de resalto, ningún tipo de traqueteo ni nada. Nada, muy bien, sin problema, como antes. Ha ido como antes. Casi como siempre, sí, casi como siempre. Con la reapertura se espera que la movilidad entre Madrid y Andalucía vuelva a los niveles habituales, garantizando un desplazamiento seguro y fiable para todos los viajeros. Tan solo un día antes de que se cumpla un mes del trágico accidente de Adamuz, Granada, al igual que el resto de capitales andaluzas, vuelve a viajar a alta velocidad hacia Madrid. La estación de tren de Andaluces recuperó este martes su conexión de AVE con la capital de España. A primera hora de la mañana partió desde la estación el tren hacia Madrid, todavía con la incertidumbre entre los pasajeros, hasta que Adif finalmente confirmó la puesta en marcha del servicio, para el cual se había puesto a la venta los billetes un día antes. Hasta ahora había permanecido interrumpido, si bien se había habilitado una conexión especial convencional al vía sin alta velocidad. Durante las últimas semanas, los operarios trabajaron en rehabilitar y acondicionar de nuevo el tramo afectado por el siniestro, unas labores que, ya finalizadas, vuelven a permitir el paso de los trenes. Granada, por tanto, retoma su conexión con Madrid en viajes de 3 horas y media, y la estación de Andaluces, a la par, recupera la normalidad. Así está el talud desprendido en Alhora 2 semanas después de desprenderse en un tramo que no tiene fecha concreta de reapertura. Este martes 17 no se ha podido retomar al completo el AVE entre Málaga y Madrid por el problema del talud desprendido en la vía a la altura de Alhora. Un incidente que se produjo el pasado miércoles 4 de febrero debido a las intensas lluvias en la jornada virulenta de la borrasca Leonardo. 2 semanas después, 101 Televisión ha podido comprobar cómo están los trabajos de reparación en el terreno, y todavía hay bastante tierra encima de las vías, mientras la maquinaria del administrador de infraestructuras ferroviarias redobla los esfuerzos. Además, la catenaria que se vio deteriorada sigue colgando, y se ven los restos de la trinchera caída. De momento no hay fecha concreta para la reapertura del tramo. Fuentes de Adif han explicado que no hay fecha concreta para la reparación de esta bifurcación entre Govantes y Alhora. Desde el ente estatal que se ocupa de la cuestión ferroviaria apuntan que hay personal técnico trabajando en la reparación de los daños con el objetivo de restablecer la circulación en el menor plazo posible, y añaden que en estos momentos no contamos con una fecha concreta para la reapertura del tramo. Lo que está claro es que queda trabajo por hacer en Alhora. Por su parte, la operadora Renfe ha contemplado el plan alternativo de transporte para la alta velocidad entre Málaga y Madrid, con transbordo en autobús hasta la estación de Santa Ana, en Antequera. Renfe ha puesto una tarifa básica de 22 euros para estos trenes que tienen más duración de lo habitual y cuyo viaje puede extenderse más allá de las 4 horas y media. Renfe restablece hoy martes 17 de febrero el servicio de alta velocidad Madrid-Andalucía. Sin embargo, Madrid-Málaga no recuperará su operativa normal previsiblemente hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif en el tramo de vía de Alhora, donde se desprendió un talud. Como plan alternativo, Renfe incluirá un traslado por carretera, en autobús, entre Antequera y Málaga para paliar las molestias durante el mes de febrero. El transbordo se hará en principio en Antequera-Santa Ana, según han informado desde la compañía, y desde allí se retomará el viaje en tren hacia Madrid.
5 son los protocolos que el IEF Benalmádena tenía abierto. El instituto al que acudía la menor de 14 años que este pasado fin de semana se quitó la vida. Desde la Junta de Andalucía y las autoridades descartan que uno de estos protocolos sea de la alumna. Lo que sí se está investigando son las redes sociales por posible ciberacoso que recibiese la joven de 14 años. También se está analizando el entorno educativo que puede ser claro para esclarecer más datos sobre este suceso. Hoy en el IEF Benalmádena le rinden homenaje a su compañera Ángela. Estamos pendientes del informe de la inspección educativa, pero de lo que sabemos hasta ahora no teníamos constancia de que ni hubiera una denuncia de las familias de que hubiera una posible situación de acoso en el centro escolar, pero que yo no descarto que pudiera producirse una situación de ciberacoso, porque nos está pasando en muchos centros, no en los centros educativos, sino en la sociedad. Saben que nosotros hemos hecho ahora un congreso nacional para la convivencia en la era digital, y lo que hemos tratado de trasladar es que desde los centros educativos solos no podemos. Esto es una cuestión de la sociedad, porque no está ocurriendo dentro del centro educativo, donde a día de hoy nosotros no tenemos constancia, ya digo, de ninguna denuncia ni de ninguna actuación. Es un centro que tenía abierto otros protocolos de conductas autolíticas, tenía abierto otros protocolos de acoso, pero no en el caso de Ángela, porque no teníamos ese conocimiento hasta donde hemos llegado. La investigación por la muerte de la menor en Benalmádena sigue avanzando y arroja nuevos datos relevantes. Según ha trascendido, en el centro educativo estaban activos hasta 5 protocolos por posibles situaciones de acoso y suicidio, una cifra que ha reabierto el debate sobre la detención y el seguimiento de estos casos. Hay una serie como señales de alerta, pues que nos dicen que algo ocurre. Digamos, el principal sería un cambio en su estado natural de ser y de estar. Si, por ejemplo, es tímida, de pronto se vuelve un poco nerviosa o ansiosa, o al contrario. Y desde ahí hay una serie de señales que van en cascada. Y luego hay una segunda fase, que es la de la rendición, que es cuando eso se cronifica en el tiempo y entramos ya en lo que es en estrés postraumático, autolesiones e ideación suicidia. Desde la Junta de Andalucía aseguran que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de ciberacoso, una modalidad más difícil de detectar y que puede prolongarse fuera del entorno escolar. No de ahora, sino hace 20 años, que fue el primer suicidio mediático de acoso escolar, el caso Joaquín. O sea, estamos peor que hace 20 años por la irrupción del ciberacoso. Es importante pensar que va siempre unido al acoso presencial, es o el preludio o la consecuencia de ese acoso presencial. De manera que, por supuesto, en ciberacoso cualquier control parental para que el padre o la madre pueda estar atento, pues si pasa algo, obviamente, si ya hay indicios de algo, obviamente revisar el teléfono móvil, porque lo primero es la seguridad del menor. Pero los expertos advierten de la importancia de actuar con rapidez y también dotar a los menores de herramientas de asertividad. El que sepan marcar un límite en forma no violenta, pero sí firme, valiente, y el que entiendan que tienen derecho a defenderse en proporción y en legítima defensa y en forma pacífica, que es también una de las acciones que hacemos dentro del Plan Nacional, darle a los menores una serie de herramientas de asertividad para que sepan protegerse del acoso escolar. Y de coordinar familia, entorno educativo y administración para prevenir situaciones de riesgo como esta. La Junta ha presentado el Plan Andalucía Actúa, cuyo objetivo es adelantar al máximo las medidas de choque para lograr una normalización lo antes posible de la vida cotidiana en las áreas que, evidentemente, están más afectadas. Estamos trabajando sin descanso para que lo antes posible Andalucía recupere su normalidad. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien también ha asegurado que es el momento de que todas las administraciones estén unidas. Vamos a ir todos a una. Los andaluces esperan de nosotros coordinación, colaboración y celeridad para que Andalucía vuelva a la normalidad de una comunidad líder y capaz de hacer frente a las distintas vicisitudes con las que nos encontramos. Un plan de actuación que supera los 1.780 millones de euros y que va especialmente destinado a los sectores más afectados. Y que son, entre otras actuaciones, en arreglar carreteras fundamentales para acceder a un colegio, para acceder a un centro de salud, para la movilidad, para la competitividad, atender al campo. El sector primario ha sido el que más impacto ha tenido en este tren de borrasca. Agricultores, ganaderos, pescadores, caminos rurales, centros educativos y sanitarios, que algunos de ellos han quedado dañados, algunos más que otros,
además de apoyar a nuestro tejido productivo, especialmente, como digo, a la pequeña y mediana empresa y a los trabajadores autónomos. 1.000 millones en ayudas directas a la agricultura, como el sector más afectado, 535 millones para los más de 1.000 kilómetros de carreteras afectadas, 35 millones destinados a las pymes y autónomos, 49 millones para las vías pecuarias, 60 millones para los colegios afectados, 13 millones para los centros sanitarios y 4 millones destinados a reforzar las áreas de emergencia. Unas ayudas que llegan de forma directa, aunque Moreno advierte. Por desgracia, lo que el temporal destroza en tan solo unos minutos o en tan solo unas horas no se puede recuperar de un día para otro. La destrucción siempre es mucho más rápida que la destrucción. O sea, la destrucción es mucho más rápida que la construcción. Ocurre en todos los ámbitos de la vida. Y, por tanto, la recuperación lleva y va a llevar su tiempo, porque la ley también nos obliga a una serie de procedimientos administrativos que son garantías legales a las cuales tenemos que atender sí o sí. Desde la Junta también han recalcado que los trabajos se están realizando desde el minuto 1, cuando aún se estaban provocando los daños. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para ayudar a los afectados por las borrascas de Andalucía y Extremadura. Se trata de más de 7.000 millones de euros que ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día. Esta va a ser compatible con otras ayudas a las que también se puedan acceder, como la de daños en las viviendas. Un segundo apartado son ayudas para los ayuntamientos, con un total de 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios. El tercer apartado es de medidas fiscales. Entra la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026, cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. El cuarto eje de las ayudas contemplan recursos para la agricultura y el sector pesquero, que se verá beneficiado con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas. Por último, en el apartado de ayudas al comercio, se acompañan de unas subvenciones para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas por un importe de 120 millones de euros. El Congreso de los Diputados ha acogido este martes un acto institucional para celebrar la vigente Constitución de 1978, que va a convertirse en la más longeva de la historia de España al superar en tiempo de vigencia la de 1876, que ostenta el récord de vigencia con 47 años y 73 días. El rey Felipe VI, acompañado de la reina Leticia, han presidido el acto. El monarca ha defendido la vigencia de la Constitución a pesar de sus imperfecciones y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que ya es la más longeva de España es cumplirla. No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido o fue en vano. El presidente del Tribunal Constitucional, que también ha acudido al acto, ha señalado que la reforma de la sucesión de la corona por la preeminencia del varón sobre la mujer, por el momento, no es algo acuciante. En este momento no tenemos ninguna necesidad. Tenemos una heredera del trono que es una mujer y que además está viéndose que está perfectamente preparada para ello. Y por tanto no es algo que sea acuciante desde un punto de vista de la sucesión de la corona. En este acto conmemorativo no han estado ninguna de las formaciones nacionalistas con representación en el Congreso. Esquerra Republicana, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego han alegado que la Constitución no les permite votar la independencia de sus territorios y que además la monarquía la impuso el dictador Franco. Al término de la ceremonia, los reyes han inaugurado la exposición de la Constitución Española de 1978, nuestra Constitución más longeva, un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades, organizada por el Ministerio de Presidencia y la Agencia EFE. En Barcelona, 5 jóvenes han muerto y 4 personas han resultado heridas en un incendio declarado en un bloque de 5 plantas en el municipio de Manlleu. El fuego se inició este lunes por la noche, hacia las 9:10, en un trastero situado en la azotea del edificio. Por causas que aún se investigan, las personas que se encontraban en su interior no pudieron salir. Se tiene la certeza de que todas las víctimas eran jóvenes y algunas podrían ser menores de edad.
Hasta 13 dotaciones de los bomberos de la Generalitat se desplazaron a la calle Montseny tras las llamadas de varios vecinos al 112. Los 4 heridos presentan lesiones leves y ninguno ha requerido hospitalización. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado conmocionado y ha trasladado su pésame a las familias y amistades de las víctimas. La unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas. La UCO ha detenido en Sevilla al socialista Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la delegación del Gobierno en Andalucía, y a su mujer por su supuesta vinculación en una operación urbanística relacionada con una parcela municipal en la barriada de Pino Montano. El informe en cuestión está centrado en unos terrenos que quedaron desiertos en las subastas por el precio alto que tenían, de más de 2 millones de euros, debido a que había 3 inquilinos. Posteriormente, la parcela se tasó en 500.000 euros menos y en 2024 se vendió por 1.700.000 euros. 5 meses después, los compradores dieron el denominado pase por casi 4 millones. Hay al menos 5 detenidos en esta operación, entre ellos empleados de la empresa pública de la vivienda. También hay varios investigados, como el alcalde de la localidad sevillana de Gines, Romualdo Garrido. La rápida y efectiva intervención de la dotación del Consorcio Provincial de Bomberos evitaron la tragedia en Alhora. En torno a las 8:15 del pasado lunes, 2 vehículos sufrieron un accidente en el municipio malagueño, próximo al restaurante Los Caballos. Uno de los implicados, tras el impacto, acabó cayendo al río Guadalhorce, quedando completamente inmovilizado y atrapado ante la corriente. Los efectivos accedieron al lugar y comprobaron cómo el único ocupante se encontraba en buenas condiciones. Como no era seguro moverlo ni intentar sacarlo del agua por el margen del río, los bomberos aseguraron la zona para posteriormente descender desde el puente. Los profesionales precisaron de la ayuda de la autoescala, haciendo funciones de grúa y un sistema de cuerdas anclados en la camilla del rescate. De esta forma consiguieron inmovilizar y elevar al varón, quien una vez arriba fue atendido y trasladado por los servicios sanitarios del 061. El segundo vehículo implicado en el accidente era conducido por una mujer, que salió ilesa. Además, fue quien alertó al 112 en el momento del accidente. Comienza la cuenta atrás oficial para la Semana Santa. Este 18 de febrero arranca la Cuaresma, por lo que quedan 36 días para el Domingo de Ramos y 40 para el Jueves Santo. La Cuaresma es una época marcada en el calendario de los religiosos y de los cofrades, con los días más fervorosos para aquellas personas que tienen devoción por sus imágenes. Durante este tiempo, las iglesias se llenan de cultos que intensifican ese ambiente devocional, mientras que las calles comienzan a ser ocupadas por las hermandades. Ya llegan los ensayos, los traslados, los vía crucis y actos cofrades como la previa perfecta antes de la Semana Santa, que en Andalucía es especialmente grande. No solamente por el fervor religioso, también es importante por su impacto favorable en la economía y en una industria clave de la región como lo es el turismo. Con todos estos preparativos, Andalucía transforma sus calles anticipando una de sus tradiciones más arraigadas y de mayor relevancia cultural. La Diputación de Granada crea la Ruta de los Castillos para revolucionar el turismo rural en toda la provincia. La iniciativa incluye fortalezas repartidas por todas las comarcas y busca ser revulsivo de zonas menos visitadas, siguiendo el modelo de éxito de la Calahorra. Una ruta que nace con la ilusión, con el presupuesto y con la garantía de que va a ser un revulsivo para toda la provincia de Granada. El Castillo de la Calahorra ha supuesto un antes y un después, no solo para el municipio del Marquesado, sino para toda la comarca. Hemos conseguido aumentar las pernoctaciones, hemos conseguido aumentar el número de trabajadores en el ámbito de la hostelería. En definitiva, hemos conseguido que un pueblo que tenía cada vez más despoblación tenga cada vez más gente viviendo y tenga cada vez más oportunidades. La Diputación financiará directamente a los ayuntamientos para garantizar la apertura de estos monumentos, permitiendo que los municipios contraten personal sin costo adicional. Una iniciativa que cuenta ya con la plataforma web propia para facilitar las visitas. Prácticamente los municipios no van a tener que pagar nada. Va a ser la Diputación la que con una subvención directa garantice que los ayuntamientos puedan contratar a una persona que abra los diferentes inmuebles. A la Alcazaba de Guadix, a la de Loja, el castillo de Salobreña, el castillo de Almuñécar. En definitiva, todas las comarcas van a estar representadas y todas van a tener una oportunidad de generar empleo, riqueza y sobre todo de poner en valor el patrimonio como motor que dinamice la economía de la provincia. Un proyecto que refuerza además la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. Para alcanzar ese sueño que es colectivo, que es convertirnos en Capital Europea de la Cultura en 2031. Y que demuestra la apuesta decidida por el turismo cultural como palanca de desarrollo sostenible en zonas rurales.
De hielo se quedó el público cuando el reconocido compositor italiano Giovanni Solima comenzó a hacer sonar el instrumento completamente congelado. El Parque de las Ciencias acogió el concierto extraordinario en Ice Cello, una actuación con la que el Festival de Granada se adentra en la celebración de su 75º aniversario. El compositor combinó músicas de tradición popular, repertorio barroco y creaciones propias con un violonchelo hecho de hielo, construido con agua del glaciar Presena, ubicado a 3.090 metros de altura en los Alpes italianos, entre Trentino y Lombardía. Un instrumento que, entre otros lugares, ha visitado Bolzano y Trento al paso de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. El objetivo de esta puesta en escena es concienciar sobre el cambio climático, la importancia del agua y la sostenibilidad ambiental, en un proyecto cultural que se complementará con la coproducción europea Pequeño Oso y la Montaña de Hielo, que llegará a Granada en mayo. Para esta muestra, el Parque de las Ciencias hubo de rebajar su temperatura habitual a 16 grados, a fin de poder conservar el instrumento para un concierto que dejó a los asistentes helados. El Real Betis ha presentado la equipación ecológica que lucirá el sábado en la Cartuja ante el Rayo Vallecano. Los verdiblancos y Hummel han sacado una camiseta con olor a azahar y que es la primera en ser fabricada con naranjas. El motivo de esta campaña, que el Betis realiza desde el año 2021 con su plataforma de sostenibilidad Forever Green, es poner en valor el patrimonio natural urbano como garantía de descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades. El Fútbol Club Barcelona ha caído este lunes ante el Girona en Montilivi por 2-1, en el último partido de la 24ª jornada, donde con este resultado perdió el liderato. Los azulgranas desperdiciaron un penalti errado por Lamine Yamal al final de la primera parte y vieron cómo los de Michel le remontaban el tanto inicial de Pau Cubarsí. El partido estuvo muy entretenido durante todo el encuentro. Cubarsí de cabeza abrió la lata en el minuto 58, aunque la ventaja le duró poco al cuadro culé, apenas 2 minutos, lo que tardó Tomás Lemar en empatar el partido. Fran Beltrán, saliendo desde el banquillo, consiguió darle la vuelta en una acción muy protestada por el cuadro visitante, que no consiguió neutralizar el tanto. Los de Flick buscaron el empate y soñaron con él en el descuento, cuando Robert Lewandowski consiguió ver puerta, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Joel Roca fue expulsado antes de tiempo tras una entrada fuerte a Lamine Yamal, donde hubo un poco de polémica. Los 3 puntos se quedaron en Montilivi y el Barcelona tendrá que esperar un tropiezo del Real Madrid para volver al liderato. Derrota del Málaga en su desplazamiento a tierras vascas. Los malaguistas perdieron por 2-1 en Anoeta ante la Real Sociedad B. Es la segunda derrota seguida como visitante y se da la misma condición. Nuevamente el cuadro de Funes se siente perjudicado por la actuación arbitral, donde el propio técnico habló tras el partido. A veces es frustrante, ¿no?, que esas acciones que entendemos, ¿no?, que han sido muy determinantes en el partido no hayan caído de nuestro lado, pero tenemos que pensar que podíamos haber hecho para, en vez de disparar 17 veces, disparar 27. La primera acción polémica es sobre Joaquín Muñoz. Se plantó en el área a trompicones y cuando se disponía de cara al portero, Beitia tocó su pierna derecha y fue derribado al suelo. El segundo penalti reclamado es para su sustituto Lobete. El vasco cayó dentro del área tras un contacto de la rodilla de Garro con la rodilla diestra del extremo, en otra acción que no revisó el VAR. El tercer penalti, con un contacto algo más ligero pero también existente, es sobre Izan Merino. El centrocampista fue atropellado dentro del área por Carbonell. Otra de las acciones polémicas ocurrió en el segundo gol de la Real Sociedad B, ya que un jugador impidió la salida de Alfonso Herrero cuando remató a Ochiem. La rubia anotó el tanto inicial en los primeros minutos, pero la alegría del gol duró poco, ya que Gorka Carrera empató tras un rechace de Herrero. Ya en la segunda mitad, Ochiem, en la acción polémica, anotó el tanto de la victoria. Con esta derrota, el Málaga cae a la 6ª posición, a la espera de lo que haga el Córdoba. El Unicaja se pone en modo Copa del Rey con el tradicional Media Day. Esta vez ha sido diferente. Kalinowski, Barcelowski y Jedovic han sido los 3 portavoces del cuadro de verde y morado y lo han hecho en la sala de prensa. Estos se han mostrado ambiciosos, ilusionados y en alerta máxima. Estamos contentos, vamos a pelear, vamos a dar todo y con la mente positiva. Pasa lo que pase, nosotros no somos los favoritos, lo sabemos. El duelo de cuartos ante el Madrid es una final adelantada, para la que habrá que sudar si se quiere pasar de ronda. Yo creo que todos los jugadores van con esa mentalidad de intentar ganar. Ya hemos demostrado que podemos competir contra los grandes equipos y creo que queremos
hacer lo mismo en la Copa. Si hay algo que tiene en jaque a la afición cajista son las lesiones, aunque de momento Tyler y Oleg dan un mensaje tranquilizador. Sí que estuve un poco tocado de las últimas semanas del tobillo y del gemelo, pero yo creo que con estos días también voy a recuperar ya 100% y voy a estar bien. Tengo un problema con mi hombro y mi mano. Estoy bien más o menos. Estas son las imágenes que no queremos ver, una agresión a un árbitro de baloncesto. Ha ocurrido en partido de tercera federación entre el Toscones Corralejo de Tenerife y el Pro Basket Lab de Fuenlabrada. El colegiado pitó una falta a un jugador de los tinerfeños y este empujó al árbitro y ya en el suelo le agredió con una patada. Roger Pinjol, la víctima de la agresión, ha necesitado asistencia médica hasta en 2 ocasiones y asegura que ya ha denunciado la acción. Del 18 al 22 de febrero, más de 800 kilómetros por las rutas de la comunidad andaluza. Un trazado ideal para clasicómanos y corredores ofensivos, sin grandes altitudes, pero con mucho terreno para la batalla y finales exigentes. La Vuelta a Andalucía, que cumple 101 años de historia, unirá costa e interior, mostrando la riqueza paisajística de la comunidad. La carrera arrancará en Benajabéis con final en Pizarra y continuará desde Torrox hasta Otura, ya en tierras granadinas. El viernes la tercera etapa partirá desde Jaén con llegada en Lopera, en un final explosivo. La penúltima jornada se disputará en la provincia de Córdoba entre Montoro y Pozoblanco, con la montaña como protagonista. Y el domingo 22 la gran final entre la Roda de Andalucía y Lucena, donde las ascensiones decisivas marcarán el vencedor final. Una edición extraordinaria con 9 puertos de montaña y más de 810 kilómetros de emoción y, cómo no, con 101 Televisión por los 101 años también que lleva la Vuelta Ciclista Andalucía. La cita olímpica invernal de Milán Cortina da la posibilidad de conocer a numeroso talento deportivo y también la oportunidad de que entre los deportistas generen sus propios vínculos. Estos Juegos Olímpicos están siendo de todos menos fríos, ya que han agotado los 10.000 condones disponibles de la Villa Olímpica. Sí, lo que escucháis bien, 10.000 profilácticos se han esfumado en apenas 72 horas, retirados por un total de 2.800 atletas, donde haciendo las cuentas, eso da casi 4 por cabeza en 3 días. Una cifra que quedó insuficiente y su reposición de este método anticonceptivo se ha puesto ya en marcha. La organización ha garantizado que hasta el final los atletas van a poder contar con suministros. Con el siguiente comunicado, se están entregando preservativos adicionales que se distribuirán en todas las villas. Se repondrán continuamente hasta el final de los Juegos para garantizar su disponibilidad, por lo que los atletas tendrán un problema menos y podrán centrarse en el deporte. Bodega La Pitarra patrocina el tiempo. El tiempo en Andalucía para este 18 de febrero, miércoles de ceniza, se presenta con intervalos de cielos nubosos, con nubes altas en la vertiente mediterránea y con nubes bajas en el resto, donde irán acompañadas de precipitaciones débiles dispersas al final de la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables aumentando a moderados de componente oeste a partir de mediodía, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en cotas altas del tercio oriental.